Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una y hay una información extraoficial según la cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia estaría tomando decisiones que involucran la posibilidad de abrir procedimientos, allanamiento de la inmunidad parlamentaria de 4 nuevos diputados, cuatro nombres adicionales, pues, a los que ya han sido objeto de medidas de esta naturaleza. Así que bueno, vamos a estar pendientes de esta información si finalmente se confirma, pero es la versión que tenemos de fuentes que nos ameritan toda la credibilidad para ello, ¿no? Por eso lo comentamos. Ese escenario de allanamientos de inmunidad e incluso de apertura de procedimientos considerando que no es necesaria el allanamiento de la inmunidad porque se trata de delitos en flagrancia. Me gustaría tu opinión sobre eso, Manuel. ¿Qué puedo comentar ante la violación para nosotros flagrante del artículo 200 de la Constitución? O sea, vuelvo y repito, Vladimir, este país necesita urgentemente regresar la política al centro, no al conflicto. Este país necesita urgentemente que la disputa no sea el poder, sino el país. Nosotros en Venezuela, Vladimir, no tenemos problemas religiosos, étnicos, regionales, de xenofobia. Nosotros no tenemos... El conflicto de Venezuela se puede resumir que es el poder. Lamentablemente, la población más vulnerable es la que termina sufriendo las consecuencias de esta lucha por el poder. Y por algo que parece mentira, que es lo esencial, que podamos entre los venezolanos sentarnos, bueno, porque hay una mitificación de que, bueno, si es verdad, el gobierno ha sacado en muchísimas oportunidades del tema del diálogo un espacio, pero no es menos cierto que se han cometido errores de parte de la oposición. Para mí es inaceptable, por poner un ejemplo, que nuestros intereses, nuestro futuro se esté conversando a través de los Estados Unidos y Rusia en una reunión en Finlandia. Para mí eso es inaceptable. O sea, yo no comparto eso y quienes me conocen lo saben. Yo en eso soy tajante, pues, no a la injerencia, en la intervención de ningún tipo, de quien sea. Y para mí es imposible que entonces, o el grupo de contacto, cosa que alabo y que hay que resaltar, el grupo de contacto de la Unión Europea y el esfuerzo valiosísimo que se está haciendo ahí, muy serio, estén hablando los rusos, estén hablando los chinos, estén hablando los americanos, pero los venezolanos no podemos hablar, Vladimir. No tenemos la capacidad de entendimiento de que nuestro pueblo sufre por muchísimas razones, porque así como hay unos que dicen que hay una guerra económica y hay un bloque de unas sanciones, que no deja de ser en parte verdad, también tienen que reconocer que hay un sistema corrupto que ha acabado con el bienestar de uno de los países más ricos del mundo, que no es justo que nuestra gente esté viviendo como esté viviendo, que la gente de Guarenas y de Guatire, por ejemplo, ayer no tenía luz, Vladimir. Que esa gente no tiene la culpa de una disputa por el poder, de divisiones enfrentadas. Aquí hay que poner el país adelante, hacer un proyecto, una solución de país, de hacer un encuentro a través del grupo de contacto, puede ser, nosotros lo hemos propuesto, de decir, bueno, analicemos el día después, pues. Empecemos por el día después, como hicieron los colombianos. ¿Qué va a pasar el día después? Ahora, fíjate tú, eso es como comenzar a hablar del final de una película sin haber comprado la entrada del cine. ¿Por qué? Porque la primera gran dificultad es cómo sentar a las partes. Segundo, el tema de la agenda, ¿verdad? Y el tema de los consensos, incluso dentro del mismo gobierno y dentro de la misma oposición con respecto a la conveniencia o no de ir a un proceso de negociación. En la oposición, hasta ahora, pareciera no haber pleno consenso en torno a eso. Porque como tampoco pareciera haber consenso pleno en la ruta del llamado mantra. Porque es que el problema que tenemos es que estamos en función del poder y no estamos en función de un plan país. Este país, Vladimir, se le está yendo todo su capital humano, que es el más importante. Técnicos, estudiantes, jóvenes. Aquí hay gente que se está muriendo porque no consigue un antihipertensivo. Aquí el tema, hay gente que está comiendo ya no 2 veces, sino una, Vladimir. Aquí el problema es el país. Este país ya no le sirve ni siquiera al oficialismo para gobernarlo. Porque hay que decir que el bloqueo y las sanciones pues tienen un impacto muy importante. Pero también a la oposición no le serviría si llega de manera abrupta al poder, porque no tendría gobernabilidad y legitimidad para poder solventar el problema. Y nosotros necesitamos que después del día D, vamos a llamarlo de esta manera, haya garantías de reconocimiento para las partes, que podamos tener un plan de acuerdo en cómo vemos este país en función del progreso y el bienestar de recuperar nuestro país, y no lo hagamos después de que tengamos una cantidad de muertos, porque bueno, no fuimos capaces nosotros los venezolanos de conversar, o no fuimos capaces entre las partes, inclusive opositoras y de gobierno, de ponerse de acuerdo en función del país. Tú como diputado eres escuchado en los altos niveles de decisión de la oposición.
tu movimiento o tú como parlamentario, en general los diputados que no forman parte, digamos, del alto mando político de la oposición, son oídos? ¿Ustedes hacen, digamos, uso del derecho a la discusión de la estrategia o simplemente son informados? Eso es importante saberlo. Bueno, lo primero, Vladimir, es que la oposición es diversa, como lo hemos repetido. No todo lo que está en el gobierno es de izquierda y no todo lo que está en la oposición es derecha. Es diversa y en la oposición se respeta el decir pensamiento. Que es multiétnica y pluricultural. Sí, la oposición es diversa. Y en el caso opositor, todo el mundo conoce la posición de Manuel Teixeira. Manuel Teixeira la expresa públicamente. Eso no significa que yo no reconozco que pertenezco a un grupo, a una fracción parlamentaria, que es la fracción de la unidad, que reconozca que Juan Guaidó en este momento es nuestro líder, pero yo expreso mis posiciones, eso no me hace un hereje, es normal. Ahora, antes cuando teníamos la MUD como instancia política, nosotros, el Partido Movimiento Progresista, éramos escuchados ciertamente y dábamos el debate, fijábamos nuestras posiciones y aún en minoría asumíamos, como democráticamente tiene que ser, la decisión de la mayoría. Hoy es más complicado el tema, pero aún sin embargo nosotros no cuestionamos de alguna manera el liderazgo que puede tener Juan en este momento, la responsabilidad a quien acompañamos, porque bueno, ha asumido una posición valiente y la respetamos. Pero bueno, eso no exime que nosotros tengamos en la asamblea puede haber evangélicos, en la asamblea puede haber gente que piense diferente. Nosotros, Manuel Teixeira, es una persona que no tiene la menor pena de decir que es una persona de centro izquierda, de izquierda, que mantiene sus posiciones nacionalistas, etcétera, pero que pertenezca a un cuerpo. Y lo expreso y también pertenece en todos a un partido, los espacios, por ejemplo, que lo pueda presentar. Donde está Simón Calzadilla, que hoy está en una situación, digamos, absolutamente, y nosotros como tú lo has dicho, de clandestinidad, ¿no? Lo condenamos absolutamente porque por aquellas cosas que nosotros y muchos ahora, luchamos en el pasado de no ser perseguido, hoy se repite. Ahora, la presencia de Simón Calzadilla ese día 30 en el distribuidor Altamira significaba el apoyo a lo que se estaba haciendo ese día, o significaba otra cosa. Mira, lo que yo entiendo y sé es que hizo presencia para averiguar qué sucedía, está siendo llamada, pero en ningún momento nosotros estamos en conocimiento de lo que sucedía ahí realmente. Y tú no puedes involucrar a una persona porque estaba ahí. O sea, si tú no puedes, que estaba en un plan conspirativo. Mira, el oficialismo sabe quién estaba en el plan conspirativo. En qué andaba cada quien, conoce a cada quien. Por eso es que yo creo que esta persecución es absurda, nos aleja. Mira, si hay alguien que le interesa hoy resolver el problema pacíficamente, y no solamente de la boca para afuera del diálogo, es al oficialismo, porque este país, lamentablemente, no es vivible de esta manera, Vladimir. Hay que pensar en la gente, que nos duela la gente, y no en las posiciones personales, de decir, bueno, yo me tengo que defender porque estos me atacan, y entonces yo me defiendo porque los otros me atacan, y la gente, Vladimir. Okay, aquí el sufrimiento es terrible, aquí el salario mínimo no le alcanza a nadie. La primera vez en muchísimos años que el salario se anuncia por Gaceta, porque no hay manera de hacerlo de otra manera. Las sanciones y los bloqueos que no solamente hoy afectan, porque eso no hay problema en reconocerlo, Vladimir, que ya no están afectando a personeros, sino están afectando el desenvolvimiento. Bueno, pero también hay una corrupción de este modelo que nos trajo aquí, porque esas sanciones son producto de eso también. Ajá, bueno. Aquí hay comentarios antes de irnos a la pausa. Vladimir López Aular. Vladimir, es poco ético darle al artículo 233 la interpretación que tú y tu invitado le dan. Por favor, pregúntale a tu invitado por qué no resuelven el desacato en el cual está inmersa la Asamblea Nacional y se asegura que estos problemas se resuelven. También aquí dice Chafik Kouri, dice, la Asamblea Nacional solo debe sesionar para dos acuerdos: entrada de la ayuda humanitaria con voluntarios de Guaidó y la renuncia de Maduro a la presidencia. Comentarios que lo vamos a comentar, valga la redundancia, al regreso con Manuel Teixeira. Diputado a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy.